Me llamo Jack Turner. No sé si alguien escuchará esto algún día, pero tengo que contar mi historia. Aunque solo sea para dejar constancia de lo que me ha pasado, de lo que me está pasando. Quizás cuando ya no esté aquí, alguien pueda entenderlo y prevenir lo que está por venir. Todo comenzó hace 6 meses, cuando decidí tomarme unas vacaciones. Tenía tiempo sin salir de Estados Unidos, y después de muchas recomendaciones, decidí ir a Irlanda. Siempre había sentido una atracción por sus paisajes, su historia, su mitología. Era el lugar perfecto para desconectar de la vida acelerada que llevaba en Nueva York. El primer día fue perfecto. Llegué a Dublín y me instalé en un pequeño hotel en el centro. La ciudad tenía esa mezcla perfecta entre lo antiguo y lo moderno, y las calles estaban llenas de vida. Tomé un par de TGRs guiados, visité museos, por supuesto, probé la famosa cerveza Guinness. Todo parecía un sueño hecho realidad. Durante los primeros días, me dediqué a hacer turismo. Caminé por las verdes colinas, visité castillos antiguos y escuché historias locales que hablaban de la invasión vikinga, la resistencia irlandesa, y claro, los mitos sobre criaturas mágicas como los duendes y las banshees. Siempre me reí de esas historias, tomándolas como simples fábulas para atraer a los turistas. Pero ahora ya no estoy tan seguro de que sean solo leyendas. Era mi 5.º día en Irlanda. Me había aventurado a un pequeño pueblo llamado Glendalough, famoso por sus lagos y antiguas ruinas monásticas. El clima era típicamente irlandés, nublado, lluvioso, con destellos ocasionales de sol. Pero entonces, al caer la tarde, después de una ligera llovizna, vi algo que llamó mi atención. Un arco iris, uno de esos enormes que parecía tocar el suelo, se extendía sobre las colinas cercanas. Por alguna razón que no puedo explicar, me sentí atraído hacia él. Era como si algo me estuviera llamando. Seguí el arco iris durante varios minutos, subiendo colinas, cruzando pequeños arroyos. Cuanto más me acercaba, más fuerte era esa sensación extraña de que debía seguir. Entonces lo vi, el final del arco iris. Al principio no podía creer lo que mis ojos veían. Ahí, en medio de la hierba, había una pequeña olla dorada. Era pequeña, casi del tamaño de un cuenco, pero brillaba con una intensidad sobrenatural. Mis pensamientos racionales me gritaban que aquello no tenía sentido, que era imposible, pero la codicia, o quizás la curiosidad, fue más fuerte. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué y tomé la olla en mis manos. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. De repente, justo cuando comenzaba a caminar de regreso, escuché algo que me heló la sangre, una risa. Era una risa aguda, casi infantil, pero cargada de una malicia que no había sentido nunca antes. Me quedé paralizado, y entonces escuché una voz. ¿A dónde crees que vas con mi oro? Giré lentamente, y allí estaba él. No tenía más de 1 metro de altura, con una barba roja y ojos brillantes como brasas. Vestía de verde, con un pequeño sombrero ladeado, como una versión distorsionada y oscura de los duendes de los cuentos infantiles. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. La criatura me miraba con una mezcla de odio y diversión. Su boca se torció en una sonrisa cruel. Ese oro no es para ti, humano. Es mío, y te costará caro haberlo tocado. Un terror inexplicable me recorrió el cuerpo. No era solo el hecho de haber encontrado a un duende real. Era la intensidad de su mirada, como si pudiera ver directamente en mi alma, y lo que encontró no le gustara. No dije nada, solo giré sobre mis talones y comencé a correr cuesta abajo con la olla de oro aún en mis manos. Podía sentir su peso, pero el miedo me impulsaba. El duende comenzó a perseguirme. Su risa resonaba a mi alrededor, rebotando en las colinas como un eco maligno. A pesar de su pequeña estatura, era sorprendentemente rápido. De vez en cuando, sentía sus dedos rozando mis tobillos, lo que me hacía correr más rápido. «Devuélvelo. Es mío», gritaba con una voz que ya no sonaba humana, sino una mezcla de susurros y rugidos. En ese momento, vi un río a lo lejos, el agua brillando bajo los últimos rayos del sol.
Mi instinto me decía que si lograba deshacerme de la olla, quizás podría escapar de esta pesadilla. Con cada paso que daba, sentía al duende acercarse más. De repente, un dolor agudo atravesó mi pierna izquierda. El duende había saltado y me había mordido. Grité de dolor, tropecé, pero de alguna manera logré golpearlo con fuerza. El pequeño monstruo voló hacia atrás y aterrizó en el suelo, emitiendo un gruñido agudo. Aproveché el momento, con un último esfuerzo, llegué al río. Sin pensarlo dos veces, arrojé la olla al agua. El sonido del oro al golpear el río fue seguido por un silencio extraño. Miré a mi alrededor, esperando que el duende se desvaneciera, que todo terminara. Pero no fue así. El duende, furioso, se levantó lentamente. Sus ojos ardían con un odio indescriptible. Comenzó a caminar hacia mí, pero esta vez no corría. Parecía más grande, su presencia más imponente. Has cometido un grave error, humano, dijo, su voz resonando como un trueno. Es mi oro. Lo arrojaste al agua, y por eso pagarás. No solo tú, sino toda tu descendencia. Quise correr, pero no podía moverme. Era como si sus palabras me hubieran paralizado. El duende levantó una mano, y sentí como si una sombra oscura se cerniera sobre mí. Estás maldito, Jack Turner, dijo con una sonrisa torcida. La desgracia te seguirá a ti y a los tuyos por siempre. Y cada vez que cierres los ojos, me verás. No podrás escapar, porque el oro nunca se olvida. Con esas últimas palabras, el duende se lanzó al río, sumergiéndose en busca de su tesoro. Y yo me quedé ahí, temblando, sin saber qué hacer. Finalmente, mis piernas respondieron, y corrí. Corrí hasta que mis pulmones ardían, hasta que las luces del pequeño pueblo aparecieron a lo lejos. Regresé a América al día siguiente. Cancelé el resto de mi viaje y tomé el primer vuelo disponible a Nueva York. Desde que pisé suelo americano, las cosas no han sido iguales. Al principio, intenté olvidarlo, decirme a mí mismo que todo fue un mal sueño. Pero las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Cada noche, veo al duende en mis sueños. Su risa, su maldita risa, siempre está presente. Me persigue por campos oscuros, siempre con sus ojos brillantes, siempre reclamando su oro. Al principio, me despertaba sudando, pero me decía que solo era mi mente jugándome malas pasadas. Sin embargo, todo ha ido cuesta abajo desde entonces. Mis finanzas comenzaron a desplomarse. Perdí mi trabajo, luego mi apartamento. Cada decisión que tomaba parecía estar destinada al fracaso. Es como si una nube negra me siguiera a todas partes. Y ahora lo entiendo. La maldición es real. El duende no solo me persigue en mis sueños, su maldición está arruinando mi vida. En las últimas semanas, las pesadillas se han intensificado. Ya no son solo sueños. A veces, cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho su risa en mi habitación, como si estuviera ahí, en la oscuridad, observándome. He intentado todo, hablar con psicólogos, médicos, pero nadie me cree. Algunos me dicen que son síntomas de estrés postraumático, pero yo sé lo que vi, sé lo que hice. Y el colmo es que, aunque me esfuerce, no puedo sacudirme la sensación de que la maldición no solo me afectará a mí. Tengo miedo por mi familia, por cualquier futuro hijo que pudiera tener. ¿Les pasará lo mismo? ¿Los condené también a ellos? Preview.